Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición una vez más a través de este medio dirigirme a ustedes a través de la meditación de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios siempre, nunca sobra. La palabra de Dios es una necesidad imperiosa en la cual debemos buscar la presencia del Dios eterno y todopoderoso. Ella, dijimos, es como un espejo en la cual nos refleja tal y como somos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, te honramos y glorificamos dándote gloria y honra. Queremos darle alabanza, exaltación y adoración a tu nombre. Solo tú eres Dios excelso. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si no fuera por tu palabra, Señor, quién sabe dónde estaría. Si no hubiera sido por ti, Señor, no sé qué hubiera sido de mí. Pero hoy, con gratitud eterna, Señor, a pesar de las adversidades y de todas las noticias difíciles, Señor, hoy te doy gloria y honra, alabanza, exaltación y adoración con toda gratitud eterna, Señor. Estamos terminando un año con gratitud, con gloria, con alabanza, con bendición, a pesar de que ha habido momentos en donde han habido lágrimas en nuestros ojos. Hoy hay gozo y alegría en nuestro corazón. Ha habido llanto, ha habido dolor, ha habido luto, pero también ha habido victoria y hemos visto tu mano sobre nosotros, los hijos de Dios. Hoy quiero seguir el tema de los efectos reveladores de la palabra de Dios. Y hablaba en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18, donde el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos de nosotros hemos olvidado la clase de hombres que éramos antes de llegar a Cristo. Y nos olvidamos de verdades desagradables que nos mostró como un espejo Dios a través de su palabra tan claramente y fielmente, que ha hecho que nosotros tengamos indiferencia y hemos marcado un derrotero que nos aleja de la palabra de Dios. No obstante, la palabra de Dios no solo puede revelar lo desagradable, sino también lo agradable. Además de descubrir que somos en nuestra propia condición caída en Cristo, ahí la palabra de Dios nos ha mostrado y nos puede dar un antes y un después. Puede revelar no solo los trapos inmundos de nuestra propia justicia, sino también las vestiduras sin mancha de la salvación y la resplandeciente túnica de justicia que podemos recibir por la fe en Cristo. No solo puede descubrir la corrupción, las imperfecciones de este viejo hombre sin Cristo, sino también la sanidad y la perfección del nuevo hombre en Cristo. Si al principio, cuando el espejo de Dios revela la verdad de nuestro pecado e inmundicia, actuamos de inmediato y nos arrepentimos, si creemos y obedecemos al Evangelio, la próxima vez que nos miremos en el espejo, no nos veremos más nuestra vieja naturaleza pecadora llena de una atroz manera de vivir, llena de levadura, sino como Dios, nos veremos como Dios nos ve, perdonados, limpiados, justificados, nuevas criaturas. Nos hace comprender que Él ha operado un milagro en nuestras vidas. El fiel espejo que ya revela nuestros pecados y nuestros fracasos. No solo el pasado y las viejas cosas que han sido hechas nuevas. Y todo proviene de Dios. En otras palabras, Dios mismo acepta la responsabilidad por cada aspecto
y característica de la nueva criatura, tal como estará revelado en su propio espejo. Todo proviene de Dios. En 2 Corintios 5:21 el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Observemos qué maravilloso es el intercambio. Cristo fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es una sin mancha ni arruga, una justicia que nunca ha conocido pecado. Esta es la justicia que nos es atribuida en Cristo. Necesitamos contemplarlos prolongada y constantemente en el espejo de Dios hasta que veamos ahí cómo Dios nos ve. Encontramos una revelación en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, donde Cristo el novio habla a la iglesia, la novia, y le dice en Cantares 4:7: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Aquí el espejo impecable revela una justicia impecable que es la nuestra, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo insiste en la necesidad de los cristianos de mirar continuamente en el espejo de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, el apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el poder del Espíritu del Señor. Tanto Pablo como Santiago se refieren al espejo de la palabra de Dios y dicen: este espejo revela a los que creen no sus pecados, que han sido eliminados en Cristo para no ser recordados más, sino la gloria del Señor, que Él espera concederles por la fe. Pablo afirma que mientras estemos mirando en el espejo y contemplando ahí las glorias del Señor, el Espíritu de Dios es capaz de obrar en nosotros, transformándonos en una imagen de esas glorias que contemplamos. El apóstol Pablo regresa al tema en 2 Corintios 4, 17, 18 y nos dice: porque esta nueva tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí el apóstol Pablo enseña que el soportar fiel y victoriosamente las aflicciones temporales pueden producir en nosotros los creyentes, o de hecho va a producir en nosotros los creyentes, una grande y eterna gloria, pero añade al mismo requisito: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si apartamos los ojos de las cosas eternas, ¿qué revela la palabra de Dios? Nuestras aflicciones ya no producen el mismo efecto dentro de nosotros. Por eso este espejo es donde tenemos que continuar mirando. Por ejemplo, en Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. La fuente de poder que sostuvo a Moisés para poder soportar la aflicción se sostuvo como viendo el invisible. Fue la visión que tuvo del eterno e invisible Dios y Salvador de su pueblo, que le dio fe y valor para soportar y triunfar sobre todas las aflicciones. La misma visión puede darnos la misma fe y el mismo valor a nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos un juez. Finalmente, la palabra también es nuestro juez. De principio a fin, la Biblia insiste que por el eterno y soberano derecho a cargo del juez le pertenece a Dios el tema que transcurre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 18:25, lejos de ti, dice,
el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, no sea que el justo tratado como un impío, nunca lo hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, pregunta. Vemos el caso de Jefté. Declaró que el Señor era el juez. En Jueces 11:25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión, tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Vea cómo el mismo David en el Salmo 58:11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo y ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Vea que Dios es el juez y dejó su palabra para que fuese como un espejo y revelara todas nuestras necesidades y todas nuestras debilidades. El profeta Isaías en el capítulo 33, verso 22 dijo: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento, entramos en una revelación completa de los motivos y métodos de los juicios de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ese concepto de Dios justiciero y vengador no es el Dios que la Biblia nos revela. Es un Dios lleno de misericordia que pretende que todos lleguemos al arrepentimiento y a la salvación. A lo cual el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es menester de Dios, ese Dios eterno, todopoderoso, y ese Dios de amor, que quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento para recibir el perdón y la salvación eterna. Estos versículos y muchos otros revelan que Dios se deleita en conceder misericordia y salvación, pero Él es soberano y puede actuar de otra manera, y no puede actuar de otra manera. Esta obra soberana de Dios de administrar justicia. El apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 1, verso 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra a cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta peregrinación que el salmista dice: 70 son los años del hombre y los más fuertes 80. No obstante, se hace pesado muchas veces la vejez. No obstante, Cristo revela que el Padre ha escogido en su soberanía, sabiduría, de darle al Hijo el juicio de Dios. El evangelista Juan, capítulo 5, versos 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. El verso 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Además, Cristo dice en el verso 20 de Juan 5, 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Sin embargo, tal es la gracia y la misericordia de la naturaleza divina en el Hijo, en el Señor Jesús ha delegado juicio. El Señor Jesús dijo en Juan 12, 47 y 48, el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene alguien que
quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Esto revela la autoridad final de todo juicio está investida en la palabra de Dios. Esta es la norma imparcial e inmutable de juicio ante la cual todos debemos comparecer. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 2, dijo, por encima de él había serafines y sobre cada uno tenía 6 alas y 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies y 2 volaban. A la luz del Nuevo Testamento podemos comprender que el hombre debía temblar ante la palabra. En Juan 5:18 dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús en Mateo 24:35. El velo del futuro es discurrido para revelar lo que sucederá cuando en el cumplimiento de la palabra de Cristo pasen el cielo y la tierra y el trono de Dios se prepare para el juicio final. En Apocalipsis 20:11-13 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por causa de los que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados para que juzguen sus obras. En esta última gran escena asegura que habrá una y solo una norma de juicio para la vida eterna inmutable, la palabra de Dios, y esto será el cumplimiento del salmista en el Salmo 119-160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio. Al apreciar todo el juicio será de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos cómo la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. La palabra de Dios es la que está escrita. Nos revela tal cual somos, como un espejo, lo hemos dicho. Y hoy en el nombre de Jesús vengo a recordarles a través de la oración, diciéndole, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que tu santa y preciosa palabra, Señor, nos enseñe, Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a ella, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros hemos sido limpios, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra nos ha mostrado, Señor, la misericordia y la bondad que has tenido para con nosotros en este mundo. Que aún, Señor, siendo pecadores, enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Aún siendo pecadores, no mereciendo, Señor, tu justicia, nos diste la bendición, Señor, de ser herederos junto con Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y los bendigo con toda bendición sacerdotal, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová levante sobre ti su rostro y nos inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros y sobre sus familias. Que Dios les bendiga. Hoy es día lunes 15 de noviembre del año 2021.
Que Dios les bendiga y que esta semana sea pletórica de bendiciones. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.